Hermanas y hermanos, esta es la sexta clase del curso Poder de lo Alto, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y el tema para el día de hoy es la dirección del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos a mirar en primer lugar algunas bases bíblicas para este tema. En Romanos 8, el versículo 14, el apóstol Pablo afirma que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que uno de los grandes privilegios de ser un hijo de Dios es que todos podemos disfrutar la dirección, la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en Gálatas 5:18, el apóstol Pablo indica la importancia de esta dirección espiritual, diciendo, porque si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. En el Antiguo Testamento, toda persona de Israel tenía que guardar exactamente la ley de Dios y todos vivir en exactamente la misma manera. Pero en el nuevo pacto, Dios no nos ha dado tanto una nueva ley, sino una nueva presencia espiritual en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía para que sepamos cómo vivir la vida cristiana. Por eso notarán que hay ciertas diferencias a veces entre creyentes, tienen diferentes convicciones. Lo importante no es que todos seamos exactamente igual, sino que todos vivamos una vida cristiana bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar para que esta clase pueda ser de provecho para nosotros. Padre, gracias por la libertad de estudiar juntos tu palabra. Este es un tema, Señor, que podría causar cierta reacción en algunos hermanos pensando que es un poco fanático, es un poco peligroso estar conversando de que Dios me ha dicho algo, Dios me ha revelado algo. Pero Padre, la verdad es que somos tus hijos y como hijos tenemos el gran privilegio de ser guiados por ti. Quiero pedir, Padre, que cada persona que escuche esta clase tenga un corazón abierto, que pueda evaluar la manera que Dios le está guiando y si hay una carencia de esto en su vida, que tu espíritu le dé la tranquilidad para escuchar esta clase, ver las verdades bíblicas que exponemos aquí y que puedan, Señor, buscar cada día de todo corazón esa dirección espiritual en sus vidas. Acompáñanos ahora, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que, hermanos, lo que estamos diciendo entonces es que ser guiados por el Espíritu Santo es un gran privilegio de cada creyente. Hermanos, es bastante lógico, ¿no es cierto? ¿Acaso como creyentes no somos templo del Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad? Entonces, Dios el Padre ha enviado a cada creyente el Espíritu Santo, gracias a la obra redentora de Cristo, para que el Espíritu Santo, morando en nosotros, sea nuestra guía, el que nos va dirigiendo y conduciendo en la vida espiritual. Yo sé que algunos creyentes a veces se sienten un poco incómodos y hasta niegan que Dios nos pueda hablar hoy en día. Espero que esta clase aclare muchas de esas dudas que podían tener. También hay que reconocer que hay muchos creyentes en la iglesia que simplemente desconocen esta obra del Espíritu Santo en sus corazones. Eso nos debilita como creyentes. Creo que vamos a vivir vidas cristianas mucho mejor si estamos cada uno siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan durante el Éxodo?
Israel tenía que cruzar ese tremendo desierto, yendo a la tierra prometida. Nadie había caminado por ese lugar. No sabían por dónde ir. Dios no los abandonó. No les dio simplemente direcciones generales, vayan hacia el norte. No, la presencia de Dios en esta columna de nube de día y de fuego de noche fue guiando al pueblo de Israel cada paso por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y hermanos queridos, si Dios hizo eso para Israel, un pueblo terco y desobediente, ¿piensan que Él hará algo menos para nosotros, sus hijos, que también somos peregrinos y extranjeros en este mundo? La gran diferencia es que en el Antiguo Testamento Dios los guió a través de algo material. Podían ver, todos podían ver esa nube y esa columna de fuego. En el Nuevo Testamento Dios nos guía por su Espíritu Santo. Es una dirección invisible. Nadie más lo puede ver, pero cada creyente tiene al Espíritu Santo morando dentro de él y de ella, y es el Espíritu Santo que nos quiere guiar para que nuestra travesía por este mundo sea óptimo y que podamos glorificar a Dios en nuestras vidas en cada paso que tomamos. Permítame definir entonces este concepto de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos definir la dirección del Espíritu Santo como aquella influencia que el Espíritu ejerce sobre cada aspecto de la vida del creyente. Noten eso. El Espíritu Santo quiere ejercer una influencia, guiarnos, no solo en una o dos áreas, sino en cada aspecto de nuestra vida. ¿Y por qué lo quiere hacer? Con el fin de llevar al creyente a cumplir la voluntad de Dios para su vida. Hermanos, este es el gran plan de Dios. Dios nos ha salvado para buenas obras, como dice Pablo en Efesios 2. ¿Cómo sabemos todas las buenas obras que Dios quiere para nosotros? Bueno, el Espíritu Santo nos va a guiar. Él va a obrar en nosotros para que en cada área de nuestras vidas podamos cumplir la voluntad de Dios. Es un increíble privilegio. Permítame leer aquí un resumen de lo que Martin Lloyd Jones dijo al predicar sobre Romanos 8, versículo 14 y la dirección del Espíritu Santo. Creo que este resumen vale la pena meditar. Ser guiado por el Espíritu Santo significa que nuestra vida es una vida guiada. No estamos viviendo al azar. Es una vida guiada, es una vida determinada, conducida por el Espíritu Santo. Ahora pregúntate si tú estás viviendo esa clase de vida o no. Esto es lo que hace que el creyente se comporte como un verdadero cristiano. Creo que todos sabemos del mal testimonio que algunos creyentes dan frente al mundo. Quizá nosotros mismos también somos conscientes que de vez en cuando hemos dado un mal testimonio. Ahora, ¿por qué? Porque no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. Él quiere guiarnos en tal manera que el creyente se comporte como un verdadero cristiano. Ahora dice Martin Lloyd Jones, el inconverso no es así. Algunos inconversos son guiados completamente por sus deseos y sus instintos. ¿Tienen hambre? Comen. ¿Tienen sed? Beben. ¿Están cansados? Duermen. En otras palabras, se comportan como animales, simplemente guiados por sus instintos carnales. Ahora, hay otros inconversos que se dejan guiar por el mundo que los rodea. Escuchan la música que los demás escuchan. Ven las películas que los demás ven. Compran la ropa
que los demás compran. Es decir, simplemente están copiando el mundo. Hay otros inconversos que están a otro nivel. Ellos se jactan de dejarse guiar por el razonamiento. El problema es que aparte de Dios, ese razonamiento está fallado y lleva a las personas a comportarse en forma equivocada. El cristiano es alguien totalmente diferente. No se deja controlar por sus deseos carnales, tampoco se deja controlar por el mundo o por su razonamiento natural. Lo que el creyente hace o debe hacer es se deja guiar por el Espíritu de Dios en cada área de su vida. Ahora, esto no significa que el creyente va a ser perfecto, porque lamentablemente a veces nos desviamos de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero por lo menos el tenor general de la vida del creyente está bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, tomemos un momento, hermanos, para comparar nuestra vida con lo que Martyn Lloyd-Jones dice aquí. Seamos honestos. ¿Qué está guiando? ¿Qué está controlando cada aspecto de mi vida como cristiano? Ahora, hay diversas formas de guiar a una persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, si queremos guiar a un adulto, por ejemplo, si un adulto nos pregunta cómo llegar a cierta dirección, entonces le podemos dar instrucciones verbales y le estamos guiando verbalmente cómo llegar a X dirección. Cuando se trata de una niña pequeña que está perdida, ¿qué hacemos para guiarla? La tomamos de la mano y la acompañamos para que ella pueda reencontrarse con sus padres, digamos. Es otra forma de guiar, tomar de la mano. Otra manera de guiar a alguien, digamos una persona invidente, es que tomamos su brazo o él toma nuestro brazo y le ayudamos a cruzar la pista, le estamos guiando en esa manera. Hay ciertas situaciones en la cual basta un gesto, un ademán para poder guiar a otra persona. Alguien está atento a una señal nuestra, le damos la señal y esa es la dirección que necesitan para poner en acción un plan preestablecido. O podemos guiar como un comandante del ejército guía a sus batallones en una gran guerra. Él organiza los batallones, los suministros. Él planifica con sus subalternos el plan de ataque, las estrategias. Y luego él da la orden de avanzar. Es como un comandante está guiando las tropas. Así que vemos, hermanos, que dar la dirección a alguien es algo bastante complejo y multifacético. Así que pensemos ahora en algunas áreas en la cual el Espíritu Santo nos quiere guiar. Empecemos con nuestro entendimiento de la Biblia. Sin lugar a duda, el Espíritu Santo tiene un tremendo interés en guiarnos en nuestra lectura y estudio de la palabra de Dios. En primer lugar, Él nos va a querer guiar en el conocimiento de el contenido de la Biblia. ¿Cuántas veces el creyente siente el deseo de leer toda la palabra de Dios? Y el Espíritu Santo genera ese deseo en el creyente. Y luego el Espíritu Santo le guía a alguna manera muy personal en que pueda leer toda la Biblia. Yo me acuerdo como joven en Inglaterra, el Espíritu Santo me guió a marcar en la Biblia cada libro que estaba leyendo y tener la disciplina de no volver a leer otra vez ese libro, digamos Efesios o Romanos o lo que sea, hasta que cada libro de la Biblia tenía una fecha indicando cuándo había leído ese libro. Y no me daba el lujo de leer
por segunda vez un libro hasta haber completado la lectura de toda la Biblia. En esa manera, el Espíritu Santo me guió a mí para que yo pueda conocer en detalle el contenido de las Escrituras. ¿Te está guiando así a ti? Él quiere hacerlo, pero también quiere guiarnos en nuestra aplicación del texto bíblico a nuestras vidas personales, porque no se trata simplemente de un conocimiento académico de la Biblia, ¿no es cierto? Él quiere guiarnos para que en cualquier parte de la Biblia que estemos leyendo, sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo va aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Él quiere guiarnos a cómo hacerlo. Él lo puede hacer directamente mientras estamos leyendo la Biblia. Él se encarga de aplicar el mensaje a nosotros. O él puede usar algún comentario, algún libro escrito por un creyente que me va a ayudar a ver cómo relaciono, digamos, el libro de Levítico con mi vida personal. Pero hermanos queridos, aquí tenemos una primera área en la cual el Espíritu Santo quiere guiarnos en nuestro entendimiento de la Biblia. Ahora, eso no significa, por si acaso, que todo creyente va a tener un conocimiento perfecto de la Biblia y la doctrina cristiana. No, porque si fuera así, entonces no nos necesitaríamos los unos a los otros. Pero la Biblia indica que Dios nos ha colocado en un cuerpo, de tal modo que cada uno necesita del otro. Por lo tanto, aunque algunos quizá lo nieguen, no hay creyente que tenga 100% entendimiento de las Escrituras y la doctrina cristiana. Simplemente no existe tal creyente. La verdad se encuentra en el cuerpo de Cristo. Y por eso necesitamos conversar el uno con el otro para ver cómo otro creyente, guiado por el Espíritu Santo, está interpretando esa parte de la Biblia. Y en la medida que vamos conversando juntos, en compañerismo cristiano, todos juntos vamos a llegar a un pleno conocimiento de las Escrituras. Y en este proceso, hermanos, cuán importante es orar, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe. Salmo 25, versículo 5, David dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi saludo, de mi salvación. Hermano querido, cuán importante es hacer esta oración nuestra, día tras día, antes de leer la Biblia, cada domingo, antes de ir al culto, antes de alguna clase de la academia. Debemos conscientemente detenernos y pedir al Padre, guíame a través de tu Espíritu para mi entendimiento de tu palabra. Es un privilegio de cada creyente ser guiado por el Espíritu Santo en esta manera. En segundo lugar, todos necesitamos la dirección del Espíritu Santo en nuestros deseos y en nuestros sentimientos o emociones. Ahora, el nuevo nacimiento nos concede una nueva naturaleza, ¿no es cierto? Y esa nueva naturaleza ya tiene diferentes deseos que antes de nuestra conversión nunca teníamos. El deseo de conocer a Dios. Eso es algo nuevo, ¿no es cierto?, en el creyente. El deseo de leer la Biblia. El deseo de pasar tiempo con Dios en oración. Ahora, nuestras emociones se involucran porque anhelamos estar con otros creyentes. Nos encanta estar con ellos para estudiar la palabra, para orar juntos. Tenemos un gran sentir de querer compartir el Evangelio con otros o querer servir al Señor en la iglesia. Todas esas emociones y sentimientos el Espíritu Santo produce en el creyente en el momento de la conversión. Pero ahí no queda, porque lo que el Espíritu Santo quiere hacer es
envigorar, dar mayor energía y fuerza a esos nuevos sentimientos y emociones. Hermano, ¿acaso no ha habido momentos en tu vida que tú de repente, de la nada, has sentido una gran necesidad de leer la Biblia? Es el Espíritu Santo guiándote. O quizá has sentido de repente que necesitas pasar más tiempo en oración. De repente Dios te desafía a una vigilia, un ayuno personal. Es el Espíritu Santo guiándote. El Espíritu Santo también va a crear en el creyente un tremendo anhelo de servir. Va a hablar con el pastor. Pastor, ¿en qué puedo servirte? ¿Cuál es mi don espiritual? ¿Qué puedo hacer aquí para la iglesia? O hermano, hermana, cada vez que sientes algo así, un anhelo ferviente, poderoso, de repente de compartir el Evangelio, es el Espíritu Santo guiándote en tus emociones, en tus deseos, para que puedas crecer en la vida cristiana. Lamentablemente, muchos creyentes no se dan cuenta lo que está pasando, que es el Espíritu Santo obrando en ellos. Y lo más triste es cuando el Espíritu Santo crea ese deseo en el creyente y el creyente simplemente hace caso omiso. No se deja guiar. No se para más tiempo para leer la Biblia, orar. Ese creyente se estanca. Ese creyente se detiene en su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está queriendo guiar y él o ella se resisten, no escuchan y no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual hay tantos creyentes mediocres en nuestras iglesias. Tantos creyentes que han quedado pequeños y maduros en su vida espiritual. No han crecido como otros creyentes. Lo que marca la diferencia en tu crecimiento espiritual es la medida que te dejas guiar por el Espíritu Santo. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, tenía mis 16, 17 años, estaba en secundaria en Inglaterra, donde yo vivía en un bloque de apartamentos. Había una reunión de oración por las misiones a la que asistían personas de la tercera edad, ancianitos que les encantaba orar por las misiones, cada viernes en la noche. Y un día Dios me desafió como adolescente, joven. Alex, yo quiero que tú aprendas a orar por las misiones con ese grupo de ancianos. Hermanos, como joven, no me llamaba nada la atención, humanamente hablando, orar con viejitos. Pero el Espíritu Santo obró en mí. Claramente me estaba guiando a eso. Y Dios me dio la gracia de responder a la dirección del Espíritu Santo. Empecé a reunirme cada viernes con estos hermanos ancianos. Y hermanos, cuánto yo aprendí de la oración. Gracias a estos lindos creyentes de la tercera edad. De esto se trata, hermanos, de reconocer la voz del Espíritu Santo hablándote y responder en obediencia a esa voz. Hermanos, escuchemos esto. El Espíritu Santo le encanta fortalecer nuestra fe. ¿Lo crees? ¿Estás seguro que esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer? Fortalecer nuestra fe, desarrollar nuestro amor, incrementar nuestra consagración y obediencia a Dios, incluso animándonos a hacer cada vez mayores sacrificios. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere en cada creyente, ¿no es cierto? En particular, Él desea darnos mayor amor por los perdidos, menguar nuestro egoísmo. En todas estas áreas de la vida cristiana, el Espíritu Santo nos quiere guiar. Y hermanos, tenemos que estar atentos a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Repito,
nunca vamos a crecer bien en la vida espiritual mientras no aprendamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Otra área en la cual el Espíritu Santo quiere guiarnos es en nuestras acciones. Y hermanos, la palabra de Dios nos da abundantes testimonios de la dirección específica del Espíritu Santo en el accionar de creyentes. Pensemos en Lucas 4, versículo 1, donde leemos que el Espíritu Santo, después del bautismo de Cristo, el Espíritu Santo lo impulsó al desierto para ser tentado por Satanás. Una acción específica. Quizá el Señor tenía sus propios planes pensados, qué hacer después de su bautismo, empezar a predicar, pero de repente el Espíritu Santo intervino, le dio esta dirección al Señor Jesús: anda al desierto por 40 días. ¿Y el Señor qué hizo? Aunque era Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, Él se dejó guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué ejemplo para nosotros? O podemos ir a el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 29. El Espíritu Santo específicamente le guía a Felipe a acercarse a la carroza del eunuco de Etiopía para que le pueda compartir el Evangelio. Felipe estaba atento a la voz del Espíritu Santo guiándole. De igual modo, la iglesia en Antioquía, Hechos 13. Ahí están los líderes, ministrando al Señor y orando. Y de repente alguien habla. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. ¿Y qué les dijo? Envíenme a Bernabé y a Saulo a la obra a la cual yo les he encomendado. Una clara dirección del Espíritu Santo a la iglesia acerca de el servicio de dos miembros líderes de esa congregación. Y si vamos al capítulo 16, del versículo 6 al 10, vamos a encontrar que Pablo, en plena gira misionera, se da cuenta que ciertas puertas se están cerrando y Pablo no está seguro por dónde trabajar. Y de repente el Espíritu Santo, a través de una visión macedónica, le indica a Pablo hacia dónde continuar la gira misionera. Hermanos queridos, todo creyente necesita la dirección de Dios. Todos. Y hermanos, lo necesitamos en dos grandes áreas de nuestras vidas. En primer lugar, como creyentes, necesitamos la dirección de Dios en el ámbito secular. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué carrera profesional? ¿Acaso el Espíritu Santo no tiene el conocimiento de la voluntad del Padre para tu vida? ¿Y Él quiere guiarte a la carrera que el Padre quiere para ti? ¿Estamos atentos a esa dirección? El Espíritu Santo también querrá guiarte en el trabajo que vas a tener. Él quiere indicarte qué trabajo debes hacer, dónde debes trabajar, en qué empresa, en qué parte del Perú. Todo eso el Espíritu Santo quiere guiarnos. Él quiere guiarnos en el asunto del matrimonio. ¿Quién será nuestra pareja en la vida? No se trata de lo que yo quiero hacer. Los inconversos piensan así, ¿no es cierto? El inconverso simplemente hace lo que quiere en el asunto del matrimonio, no el creyente. El creyente debe anhelar y esperar la dirección del Espíritu Santo en todas estas áreas de su vida, entre comillas, secular. Pero también el Espíritu Santo quiere guiarnos en nuestra vida espiritual. ¿Qué ministerio vamos a tener en la iglesia? No se trata de lo que tú quieres hacer. Se trata de lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Tenemos que dejarnos guiar por Él. ¿Qué cargo de liderazgo voy a tener en la iglesia? No se trata de una ambición personal. Se trata de lo que el Espíritu Santo quiere para tu vida.
Oh, hermanos queridos, cuán importante es dejarnos guiar por el Espíritu en cada área de nuestras acciones. Escuchemos esta promesa para los creyentes del nuevo pacto que tenemos en Isaías 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras. Este es el camino, andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Pueden entender, hermanos, esto es bíblico. La palabra de Dios nos indica, el creyente a lo largo de su vida va a estar escuchando constantemente palabras en su corazón espiritual, en su oído espiritual. Este es el camino, andad por este camino. Debemos anhelar escuchar esa voz. Debemos tener temor de tomar decisiones si no hemos escuchado la voz del Espíritu Santo. Busquemos su dirección en cada área de nuestras vidas. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es la siguiente. ¿En qué maneras nos va a guiar el Espíritu Santo? ¿En qué maneras? En primer lugar, obviamente, por medio de las Escrituras. Es lógico, ¿no es cierto? Si el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y la Biblia dice que toda la Escritura es de provecho para el creyente, entonces no es nada ilógico pensar que el Espíritu Santo usará esa palabra ya revelada para guiarnos. ¿Cómo nos va a guiar? Bueno, Él va a usar la Biblia para enseñarnos principios espirituales. El creyente tiene que leer la Biblia, estudiarla en detalle para llegar a entender todos los principios espirituales que rigen la vida del creyente. Y luego, en su diario vivir, él va a poder consultar esos principios y dejarse guiar por esos principios. Y se estará guiando por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que dio esos principios en primer lugar. Por ejemplo, ¿debo congregarme cada domingo en una iglesia local? Importante pregunta, ¿no es cierto? ¿Es un deber que tengo? ¿O puedo decidir si quiero o no quiero congregarme? ¿Qué principios hay en la Biblia? Bueno, el versículo, no dejéis de congregaros como algunos lo hacen por costumbre. Así que la Biblia indica claramente, es el deber, repito, es el deber de todo creyente congregar en una iglesia local. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Otra pregunta, ¿debo tomar un día de descanso a la semana? Por supuesto que sí. La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos indica el principio del descanso. Dios nos ha dado un día a la semana para descansar. Así que es la responsabilidad de cada creyente, bajo la dirección del Espíritu Santo en la Biblia, tener un día de descanso a la semana. Otra pregunta, ¿el creyente debe trabajar o puede vivir del trabajo de otros y no hacer nada? Hermanos, la Biblia dice claramente, ¿no es cierto? El que no trabaja, que no coma. Dios creó a Adán y Eva para trabajar. En el huerto de Edén había que trabajar. Sí que es un principio bíblico. El creyente que no está trabajando, pudiendo trabajar, está yendo en contra de un principio bíblico y por lo tanto no se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Espero que entendamos esto, hermanos. Él va a usar la Biblia para indicarnos, para guiarnos. Ahora, a veces el Espíritu Santo también nos va a guiar a través de textos específicos. Van a haber momentos en tu vida cristiana que leyendo la Biblia, ciertas palabras en las Escrituras
te van a impactar. Estás ahí leyendo la Biblia y de repente el Espíritu Santo te hace fijarte en ciertas palabras, en tu mente lo relacionas con tu diario vivir y te das cuenta, el Espíritu Santo te está hablando a través de ese texto. Me acuerdo el testimonio de mi madre cuando estaba por ir al Uruguay como misionera. Era un septiembre, el noveno mes del año. Y mi madre, como jovencita de 21 años, de repente tenía cierto temor y dijo, Señor, yo necesito que tú confirmes mi llamado, que estoy yendo al Uruguay, dejando atrás toda mi familia, porque es tu voluntad que yo lo haga. Esa noche, antes de tomar el barco, en su lectura diaria, mi madre abrió la Biblia, le tocaba leer el libro de Habacuc. Y de repente, no, Ageo, creo que fue, Ageo. Y de repente leyendo un texto en Ageo, escuché estas palabras, a partir del noveno mes te voy a bendecir. Uy, para mamá. Eso fue claramente Dios hablando a su corazón. Ahora, una persona podría decir, pero eso es sacar el texto de su contexto, porque en el contexto original es una palabra dirigida a los judíos construyendo el templo en Jerusalén. Es cierto. Pero lo que yo he notado a través de los años es que el Espíritu Santo obra de esa manera, te habla de esa manera. Claro, no puedes, sobre la base de tu experiencia, afirmar que este pasaje del Antiguo Testamento tiene que ver con tu llamado a la obra misionera. No, pero Dios se acomoda a nuestra humanidad. Y Dios va a usar la Biblia de esa manera para hablar a tu corazón. Cuán importante es que estemos atentos a la voz del Espíritu Santo en las Escrituras. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos va a guiar a través de la conciencia, porque en la medida que vas leyendo la Biblia, a la conciencia natural que todos ya tenemos por ser humanos, las Escrituras informan nuestra conciencia, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y luego, en tu diario vivir, vas a poder consultar tu conciencia. Por ejemplo, de repente un joven creyente se fija en una chica que no es creyente. De repente una persona muy linda. Y la pregunta que el creyente debe hacer es la siguiente. ¿Puedo salir con una chica inconversa? Y la conciencia, ¿qué le va a decir? La conciencia informada por la palabra de Dios le va a indicar eso no es lo correcto para hacer. El Espíritu Santo, guiándote a través de tu conciencia. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos guía a través de las circunstancias. Ya hemos comentado sobre el apóstol Pablo en la obra misionera, Hechos 16. Él quería ir por el norte a predicar y Dios cerró la puerta. Quería ir en otra dirección, Dios cerró la puerta. Y luego Dios le dio una visión del hombre macedónico y la puerta se abrió para cruzar a Europa y empezar a predicar en Grecia. Así que este principio de puertas abiertas y puertas cerradas es como el Espíritu Santo nos guía a través de las circunstancias. Yo me acuerdo, si me permiten, un, una ilustración de mi testimonio personal. Me acuerdo hace varios años, me encontraba en una situación un poco delicada porque yo me percaté de un comportamiento de un pastor que no era nada bueno. Y ya había hablado con cierta estructura de la iglesia para que hable con el pastor y para mí, en un sentido, eso ya estaba zanjado. Pero en una conferencia, de repente vi a ese pastor presente entre cientos de pastores. Y la pregunta que surgió en mi corazón fue la siguiente, Señor, ¿quieres tú que yo hable con ese pastor? Hice la pregunta porque sabía que era un tema muy delicado y el pastor quizás iba a molestar que yo hablase con él. Así que no quería ir de frente para confrontarlo.
Me detuve y pedí la dirección de Dios. Y en ese momento yo sentí que el Espíritu Santo me indicó a orar de la siguiente manera. Señor, si tú quieres que yo hable con ese pastor, permítame durante esta conferencia encontrarme con él en un ambiente privado para poder hablar con él. Si tú permites eso, lo voy a tomar como tú abriendo la puerta para conversar. Al segundo día, fui para tomar el café un poco tarde y ¿con quién me encontré? Ese pastor también. Estábamos solo los dos y el Espíritu Santo me confirmó, yo quiero que tú hables con el pastor. Hermanos, ese es un ejemplo de cómo Dios nos va a guiar a través de circunstancias. Cuando no estamos seguros si es sabio o no sabio hacer algo, pide que el Espíritu Santo te guíe a través de las circunstancias. Obviamente, los principios bíblicos están de por medio, son primordiales. Luego está el asunto de la conciencia. Pero van a haber momentos cuando no está claro el principio bíblico o la conciencia y necesitas ahora que por circunstancias el Espíritu Santo te puede guiar. Y hermanos, este es el gran privilegio del creyente. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Él nos va a querer guiar a través de circunstancias en nuestro accionar. Pero también el Espíritu Santo nos guía por el sentido común. Me acuerdo cuando estaba en secundaria en Inglaterra, pensando acerca de qué carrera estudiar y a dónde estudiar. Así que le pedí al Señor, guíame. ¿Qué quieres que yo estudie? ¿En qué universidad quieres que yo estudie? En Inglaterra hay un sinfín de universidades que podías estudiar. Ahora, en ese momento, algo interesante pasó. Dios no me guió. Nada en la Biblia me indicaba qué estudiar o dónde estudiar. Mi conciencia tampoco me ayudaba en eso. Tampoco las circunstancias. Así que en ese momento yo sentí del Espíritu Santo la tranquilidad para usar el sentido común. Como el Espíritu Santo no me daba una clara indicación, yo sentí que yo tenía que tomar la decisión sobre la base del sentido común. Así que me pregunté, ¿qué me gusta estudiar? Y la respuesta era geografía. Y ante la falta de una dirección específica de Dios al respecto, el sentido común me indicó estudiar geografía. Ahora la segunda pregunta, ¿dónde? ¿En cuál de tantas universidades? Bueno, yo ya en mi mente había descartado la Universidad de Oxford o Cambridge porque francamente no me sentía al nivel de esas grandes universidades. Pero me enteré que había una tercera universidad que era la mejor en Inglaterra. Y el sentido común me decía, estudia en la mejor universidad que puedes estudiar. Así que escogí, solicité estudiar en esta universidad de Durham y Dios abrió las puertas y pude estudiar geografía en esa universidad de Durham en el norte de Inglaterra. ¿Y saben lo que pasó? Durante mis estudios de geografía en esa universidad, en una clase con un profesor específicamente, Dios me llamó a las misiones. Qué interesante cómo Dios obra, ¿no es cierto? A veces Él va a guiarte por el sentido común. Y estando en el camino, Dios te va a guiar. Así que el creyente tiene que aprender a desarrollar su sentido común, que es parte de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. En quinto lugar, el Espíritu Santo también nos va a guiar a través del consejo de hermanos mayores. Podría ser el pastor de la iglesia o algún creyente maduro. Qué interesante es conversar con creyentes maduros, porque muchas veces a través de sus palabras el Espíritu Santo te va a guiar. Yo me acuerdo cuando estaba tratando de decidir en qué seminario estudiar. Ya después de mi carrera universitaria y habiendo trabajado algunos años, llegó el momento para ir a un seminario y la pregunta era,
¿cuál de los seminarios de Inglaterra querrá Dios que yo vaya a estudiar? Y en eso tuve la oportunidad de hablar con un pastor de bastante renombre en Inglaterra, bueno, en Gales. Y conversando con él, el pastor me dijo lo siguiente: Alex, el seminario no te va a dar el don espiritual. Tú tienes que saber cuál es tu don espiritual. Y sabiendo cuál es ese don espiritual, vas a escoger el seminario que más va a facilitar el uso de ese don espiritual. Uy, el Espíritu Santo claramente me habló a través del pastor. Me impactaron sus palabras. Y me puse a pensar, ¿cuál es mi don espiritual? Y me di cuenta que era enseñanza. Eso me llevó a pensar, entonces, yo debo formarme en el mejor seminario académico que Inglaterra puede ofrecer. Y Dios me guió en ese camino. Así que, hermanos, qué interesante es buscar el consejo de el pastor o de una persona madura en la fe. Pero, hermanos, en todo esto, tenemos que también aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque van a haber momentos en tu vida cristiana, siempre en cuando has puesto en práctica los primeros 5 principios o métodos de la dirección del Espíritu Santo. Y es solo una añadidura, un complemento. Esto no es el todo, es solo una parte de la dirección del Espíritu Santo, pero indudablemente el Espíritu Santo es capaz de hablarnos a través de una voz interna. Yo diría que hoy en día raras veces Dios te va a dar un sueño, pero Dios sí te va a hablar en una voz quieta y apacible en tu corazón. Es muy importante que aprendamos a reconocer esa voz. Ya hemos leído de Isaías. ¿Qué dice Isaías? Escucharás una voz detrás de ti indicando, este es el camino. Y hermano querido, cada creyente tiene el privilegio de escuchar la voz del Espíritu Santo hablando acerca de su vida cotidiana. Debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Quizá no te va a hablar todos los días de esta manera. Mayormente te va a hablar a través de la Biblia, a través de la conciencia, a través de las circunstancias, a través del sentido común, a través de el pastor o algún creyente maduro. Pero de vez en cuando, Él nos hablará directamente. Y ahí es muy importante, hermanos, que aprendamos a escuchar y reconocer la voz del Espíritu Santo y ser obedientes a lo que Él nos quiere decir. Quiero terminar con 2 textos bíblicos. En primer lugar, 2 Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así que frente al Señor Jesús, el creyente es consciente de la gracia del Señor Jesús. Frente a Dios el Padre, el creyente es consciente del amor de Dios el Padre. Y frente al Espíritu Santo, bueno, según el apóstol Pablo, frente al Espíritu Santo, el creyente debe ser consciente de una comunión, un compañerismo. En cierto sentido, a la luz de este versículo, el compañerismo del creyente no es solo con el Padre o el Hijo, sino con el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo. Ahora, ese compañerismo es algo que debemos cultivar. Es como una amistad. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu, a escuchar al Espíritu Santo, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hermanos, todo eso es la comunión del Espíritu Santo. Eso es tan importante, hermanos, para nuestro bienestar espiritual. Y termino con el Salmo 32,
versículos 8 y 9, donde David dice, o el Espíritu Santo dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y continúa diciendo, no seas como el caballo o como la mula que necesita ser jalado a la fuerza. Dios no quiere guiarnos a la fuerza. Lo hará si es necesario. Él prefiere que nosotros entendamos, escuchemos su voz y nos dejemos guiar voluntariamente por el Espíritu Santo. Hermanos, aquí tenemos una gran obra del Espíritu Santo. Y si quieres andar en el Espíritu y quieres experimentar el poder del Espíritu Santo, es muy importante dejarnos guiar por el Espíritu. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Padre, gracias por habernos adoptado como tus hijos, nos has llamado a ser parte de tu familia y nos has dado el Espíritu Santo para morar en nosotros. No para estar ahí callado. El Espíritu Santo quiere hablarnos. Padre, perdónanos porque quizá cuántas veces Él nos ha hablado y no hemos escuchado o no hemos hecho caso. Pedimos, Señor, que habiendo entendido esta gran enseñanza bíblica, que tú nos enseñes el resto de nuestra vida cristiana a dejarnos guiar por el Espíritu, andar en el Espíritu, para que seamos tus hijos espirituales. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que, hermano, Dios le bendiga. Terminamos así esta sexta clase y cualquier pregunta que quieran hacer, no duden, tienen unos días para hacerme llegar sus preguntas al respecto de esta clase. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día.